Capítulo 22. ¿Qué pasó? Pues supongo que lo que pasa siempre en estos casos, cuando se comete un asesinato y no se descubre al culpable. La vida siguió, eso es todo. Nadie apareció con información en último instante, como en las películas, ni yo intenté matar a nadie más, y Dios no me castigó con un rayo. A lo mejor él pensó que enviarme un rayo por Joe era malgastar electricidad. Supongo que eso es una blasfemia, pero también me parece que no es más que la pura verdad. La vida siguió. Volví a Pennywood y a casa de Vera. Selena recuperó sus viejas amistades al volver al colegio aquel otoño y a veces la veía reír cuando hablaba por teléfono. Cuando por fin la noticia trascendió, el pequeño Pete se lo tomó mal. Y también Joe Jr. De hecho, Joe se lo tomó peor de lo que esperaba. Perdió peso y tuvo algunas pesadillas, pero al verano siguiente ya parecía recuperado. Lo único que cambió de verdad durante el resto de 1963 fue que Seth Reed vino a ponerme una tapa de cemento en el pozo viejo. 6 meses después de la muerte de Joe, su testamento se abrió en el juzgado. Yo ni siquiera estaba allí. Recibí un papel en el que se me decía que todo era mío. Podía venderlo o canjearlo o tirarlo al mar azul. Cuando acabé de leer lo que me había dejado, pensé que la última de esas opciones parecía la mejor. Sin embargo, descubrí algo sorprendendente. Si tu marido muere de repente, puede ser útil que todos sus amigos fueran idiotas, como era en el caso de Joe. Vendí a Norris Pinet por $25 la vieja radio de onda corta, con la que llevaba 10 años molestando, y los 3 camiones de chatarra del patio trasero a Tommy Anderson. El muy tonto estaba encantado de quedárselos, y yo usé el dinero para comprarme un Chevy del 59 al que le sonaban las válvulas, pero aparte de eso funcionaba bien. También hice que pusieran a mi nombre las libretas de ahorro de Joe y volví a abrir las cuentas de los niños. Y otra cosa, en enero de 1964 empecé a usar de nuevo mi nombre de soltera. No monté ninguna fanfarria al respecto, pero maldita sea si estaba dispuesta a arrastrar al señorita George conmigo para el resto de mi vida, como si fuera una lata atada a la cola de un perro. Supongo que se podría decir que corté la cuerda que sostenía la lata, pero no me libré de él con tanta facilidad como de su nombre, lo que yo te diga. Tampoco es que esperara lo contrario. Tengo 65 años y al menos durante 50 he sabido que ser humano consiste sobre todo en saber escoger y en pagar la cuenta cuando llega. Algunas elecciones son bastante desagradables. Elecciones son bastante desagradables, pero eso no le da a una persona permiso para prescindir de ellas, sobre todo si esa persona tiene a otras que dependen de ella, para que haga lo que ellas no pueden hacer. En ese caso, uno tiene que escoger lo mejor y luego pagar el precio. Para mí, el precio fue un montón de noches en las que desperté bañada en sudor frío por las pesadillas, y aún más cuando no conseguía ni dormirme. Eso y el ruido de la piedra cuando le golpeó la cara, partiéndole el cráneo y la dentadura, aquel sonido como de vajilla rota sobre un ladrillo. Lo he oído durante 30 años. A veces es eso lo que me despierta, y a veces me deja sin dormir, y a veces me sorprende en plena luz del día. A lo mejor estoy barriendo el porche o limpiando la planta de la casa de Vera, o sentada para comer con la tele encendida para ver el programa de Oprah, y de repente lo oigo, aquel sonido, o el ruido seco de cuando golpeó el fondo, o su voz saliendo del pozo. Dolores. Supongo que esos sonidos que oigo a veces no son muy distintos a los que veía Vera cuando chillaba por los cables de las esquinas o por las pelusas bajo la cama. A veces, sobre todo cuando ya empezó a fallar de verdad. Me acostaba y la abrazaba, y pensaba en el sonido de aquella piedra, y luego cerraba los ojos y veía un plato de porcelana rompiéndose sobre un ladrillo y convirtiéndose en añicos. Cuando veía eso la abrazaba como si fuera mi hermana, o como si fuera yo misma. Nos quedábamos tumbadas en la cama y luego nos abrazábamos las dos. Ella conmigo para mantener las pelusas alejadas, yo con ella para alejar el sonido del plato de porcelana.
Y a veces antes de dormirse pensaba, así se paga haber sido tan cabrona. Y no vale decir que si no hubiera sido tan cabrona no tendría que pagar, porque a veces la vida te obliga a ser cabrona. Cuando fuera todo es penumbra y oscuridad, y dentro solo estás tú para crear la luz y para ocuparte de mantenerla encendida, has de ser una cabrona. Pero el precio, qué terrible es el precio. Andy, ¿crees que podrías tomar un traguito más de tu botella? No se lo diré a nadie. Gracias, y gracias a ti, Nancy, por aguantar una viejota que se enrolla tanto como yo. ¿Cómo van tus dedos? Sí, qué bien, no te desanimes todavía. He adelantado a trompicones, ya lo sé, pero supongo que al fin ha llegado de todas formas la parte que querías oír de verdad. Mejor, porque es tarde y estoy cansada. Me he pasado la vida trabajando, pero no recuerdo haber estado jamás tan cansada como ahora. Ayer por la mañana estaba afuera atendiendo la colada, parece que hace 6 años, pero fue ayer mismo. Y Vera tenía uno de sus días lúcidos. Por eso todo fue tan inesperado y por eso me quedé tan confusa. Cuando tenía un día lúcido a veces le daba por putear, pero esta fue la primera y última vez en que se volvió loca. Así que yo estaba abajo en el patio lateral y ella estaba arriba en su silla de ruedas, supervisando la operación como le gustaba hacerlo de vez en cuando gritaba. 6 pinzas, Dolores. 6 pinzas en cada una de esas sábanas. No intentes esquearte con 4 porque te estoy vigilando. Sí, le contesté. Ya lo sé y estoy segura de que te encantaría que hubiera 5 grados menos y que soplara una vendaval de 20 nudos. ¿Qué? Me ladró. ¿Qué has dicho, Dolores Claiborne? He dicho que alguien debe estar echando abono por algún jardín porque huele mucho más a mierda de que normalmente. ¿Te estás pasando de lista, Dolores? Preguntó con su voz entrerroscada y ondulante. Sonaba como siempre que se le colaban en el desván unos cuantos rayos de sol más de lo normal. Sabía que más adelante podía dedicarse a algo malo, pero no me preocupaba demasiado. En aquel momento me alegraba de que estuviera tan espabilada. A decir verdad, parecía como los viejos tiempos. Llevaba 3 o 4 meses como perdida, y era más bien agradable ver que había vuelto. Hasta el punto en que podía volver la vieja Vera, no sé si me entendéis. No, Vera, le contesté, si fuera de lista, hace mucho tiempo que no trabajaría para ti. Esperaba que me gritara algo, pero no lo hizo, de modo que seguí tendiendo las sábanas y los pañales y las toallas y todo lo demás. Luego, cuando aún me quedaba media colada, paré. Tenía un mal presagio. No sabría decir por qué ni cómo empezó. De repente estaba ahí, un mal presagio de verdad. Y por un momento se me ocurrió la cosa más extraña. Esa chica tiene problemas. Aquella que vi el día del eclipse, la que me vio, ahora es mayor, casi tiene la edad de Selena, pero está metida en un problema terrible. Me di vuelta y miré hacia arriba, casi esperando ver la versión adulta de aquella niña con su vestido brillante de rayas y su pintalabios, pero no vi a nadie, y no me gustó. No me gustó porque Vera debía de haber estado ahí, casi colgada del tejado para asegurarse de que usaba la cantidad adecuada de pinzas. Pero se había ido, y no entendí cómo, porque yo misma la había instalado en la silla, y había dejado el freno puesto después de situarla junto a la ventana tal como ella quería. Entonces la oí gritar, ¡Dolores! Qué escalofrío me recorrió la espalda al oírlo, Andy. Era como si hubiera vuelto Joe. Por un momento me quedé helada, luego volvió a gritar y esta vez la reconocí. Dolores, son las pelusas, están por todas partes. ¡Ay Dios! ¡Socorro, Dolores, socorro! Me di la vuelta para correr hacia la casa, tropecé con el maldito canasto de la colada y fui rodando hasta las sábanas que acababa de tender. Me quedé liada entre ellas y tuve que luchar para abrirme camino. Pero en un instante fue como si las sábanas les hubiera crecido manos y trataran de estrangularme, o simplemente de retenerme. Y mientras tanto Vera seguía gritando, y yo pensaba en aquel viejo sueño, aquel de los cables polvorientos con los dientes separados, pero esta vez que el rostro que ocupaba la cabeza era de Joe, y los ojos estaban oscuros y apagados, como si alguien se hubiese metido 2 pedazos de carbón en medio de aquella nube de polvo y se hubieran quedado ahí flotando. Dolores, por favor, corre, por favor, ven corriendo, las pelusas, ¡ay, por todas partes! Luego gritó, fue horrible, ni en tus peores sueños imaginarías que una vieja gorda como Vera Donovan pudiera gritar tanto.
Era como si el fuego, la inundación y el fin del mundo se hubieran desatado a la vez. Me abrí paso entre las sábanas y al levantarme noté que se me soltaba un tirante del sujetador, igual que el día del eclipse, junto a Joe, cuando Joe estuvo a punto de matarme hasta que conseguí librarme. Y ya sabes qué se siente cuando te parece que ya has estado en un lugar, y sabes lo que va a decir la gente incluso antes de que lo diga. Esa sensación me asaltó con tanta fuerza que era como si estuviera rodeada de fantasmas que me hacían con dedos invisibles. ¿Y sabéis una cosa? Parecían fantasmas polvorientos. Entré corriendo por la puerta de la cocina y volé escaleras arriba con toda la fuerza que me permitían las piernas, y ella no paraba de gritar y gritar y gritar. Se me empezó a caer el sujetador, y al llegar al rellano de atrás miré alrededor, segura de que vería a Joe levantándose y tratando de agarrarme. Luego miré hacia el otro lado y la vi a Vera. Había recorrido 3/4 partes de la sala camino a la escalera frontal y se alejaba de espaldas a mí sin dejar de gritar. También una gran mancha marrón en el trasero de la bata porque se lo había hecho encima. Esta vez no era por puterío ni por maldad, sino por puro miedo. La silla de ruedas estaba cruzada ante la puerta de la habitación. Habría soltado el freno a la vez que al ver lo que la asustaba. Hasta entonces, cuando le daba ataques de horror, solo podía quedarse sentada o tumbada donde estuviera y pedir ayuda. Y mucha gente os confirmaría que no era capaz de moverse por sí misma. Pero ayer sí lo hizo, lo juro. Soltó el freno de la silla, le dio la vuelta y cruzó la habitación. Y luego no sé cómo se levantó, la dejó cruzada en el umbral y se arrastró hasta el vestíbulo. Me quedé helada durante 1 o 2 segundos viendo cómo se arrastraba y pensando que habría visto que podía ser tan terrible para que hiciera eso, para que caminara cuando se suponía que ya no era capaz, que podía ser aquello que ella solo conseguía llamar pelusas. Pero entonces vi a dónde se dirigía, directa hacia la escalera. «Vera», chillé. «Vera, basta de locuras, Vera. Vas a caerte, para». Luego corrí tanto como pude. La sensación de que todo eso ocurriría por segunda vez volvió a asaltarme. Solo que en esta ocasión sentí que yo era Joe, que yo era quien trataba de agarrarse a algo. No sé si me oyó o si tal vez en su confuso estado creyó que yo me hallaba delante de ella y no detrás. Y lo único que sé que siguió gritando: «Dolores, socorro, ayúdame, socorro, las pelusas», y caminó aún más rápido. Ya casi había recorrido todo el rellano. Yo pasé corriendo por delante de la puerta de su habitación y me di un buen golpe en el tobillo con uno de los apoyapiés de la silla de rueda. Mirad, aquí todavía tengo el morado. Corrí con todas mis fuerzas gritando: «¡Para, Vera, para!». Traspuso el rellano y abalanzó un pie en el vacío. Ya no podía salvarla por mucho que lo intentara. Lo único que podía hacer era tirarme con ella, pero en una situación como esa no se puede pensar ni calcular los costes. Salté hacia ella en el mismo momento en que su pie recorría el aire y ella empezaba a caer hacia adelante. Tuve la última visión de su cara. Creo que se había enterado de lo que estaba ocurriendo. En su rostro solo había puro pánico. Había visto esa mirada otras veces, aunque nunca tan profunda. Y os aseguro que no tenía nada que ver con el miedo al caer. Estaba pensando en lo que dejaba atrás, en lo que esperaba por delante. Manoteé en el aire y solo conseguí atrapar un pedacito de su bata. Con 2 o 3 dedos de la mano izquierda. Se escapó entre mis dedos como un suspiro. «Doló», gritó. Luego sonó un golpe sólido y carnoso. Se me hiela la sangre al recordarlo. Era como el ruido de Joe a caer en el fondo del pozo. Vi que hacía una pirueta y luego sonó un golpe seco. El sonido fue claro y rotundo, como el que produce una vara de madera al partirla sobre la rodilla. Vi la sangre que brotaba por un lado de su cabeza y no quise ver más. Me di la vuelta tan deprisa que se me liaron los pies y acabé arrodillada. Estaba encarada hacia el vestíbulo, frente a su habitación, y vi algo que me hizo gritar. Era Joe. Durante unos segundos lo vi con tanta claridad como ahora te veo a ti, Andy. Vi su rostro polvoriento y sonriente que me miraba desde abajo de la silla de ruedas, a través de los radios de la rueda que había quedado encallada en la puerta. Luego desapareció y oí que ella gemía y lloraba. No podía creer que hubiera sobrevivido a la caída. Sigo sin creerlo. Tampoco él había muerto a la primera. Claro, pero él había sido un hombre
y ella una mujer débil que había soportado media docena de pequeños derrames cerebrales y al menos 3 de ellos han sido serios. Además, no había tenido lodo ni ningún charco que amortiguara su caída como él. No quería acercarme a ella, no quería ver qué se le había roto, por dónde sangraba, pero es obvio que no tenía opción. Allí no había nadie más que yo, y eso quiere decir que era la escogida. Al levantarme, tuve que subirme a pulso, apoyada en el tope de la barandilla, de tanto que me flaqueaban las rodillas. Pisé el estirante de mi propio sujetador. Se soltó el otro tirante y me levanté un poco el vestido para poder quitármelo. Y esto también era una escena que repetía. Recuerdo que me miré las piernas para ver si estaban arañadas y ensangrentadas por las púas de los zarzales, pero por supuesto no vi nada parecido. Me sentía febril. Si alguna vez has estado enfermo de verdad y la temperatura te ha subido mucho, sabrás lo que quiero decir. No es que te sientas exactamente fuera del mundo, pero desde luego tampoco te sientes en él. Es como si todo se volviera cristal y no pudieras agarrarte a nada. Todo resbala. Así me sentía al quedarme en el rellano, aislada al borde de la barandilla con una tensión mortal, y mirando hacia el lugar por donde había desaparecido. Yacía un poco más allá de la mitad de la escalera, con las piernas tan dobladas debajo del cuerpo que apenas se le veían. Le corría la sangre por un lado de su pobre vieja cara. Cuando me agaché a su lado, aún aislada de la barandilla, como si fuera la vida en ello, abrió un ojo y lo fijó en mí. Era la mirada de un animal atrapado en una trampa. Dolores, susurró. El hijo de puta me ha acosado todos estos años. Chis, no intentes hablar. Sí, insistió como si yo la hubiera contradicho. Ah, qué cabrón, qué jodido cabrón. Me voy abajo, tengo que llamar al médico. No, contestó. Alzó la mano y me agarró la muñeca. Nada de médicos ni de hospitales. La pelosa incluso allí en todas partes. Te pondrás bien, Vera, dije al tiempo que liberaba mi mano. Si no te mueves te pondrás bien. Dolores Claiborne dice que me pondré bien, replicó. Ahora, con aquella voz seca y feroz que solía tener antes de que le dieran los ataques y el desorden invadiera su mente. Qué alivio disponer de una opinión profesional. Oír aquella voz después de tantos años fue como recibir una bofetada. La sorpresa me libró del pánico y la miré a la cara de verdad por primera vez. Como se mira a alguien que sabe lo que dice y que lo dice en serio. Ya estoy medio muerta, continuó, y lo sabes tan bien como yo. Creo que me he partido la espalda. No lo sabes, Vera, contesté, pero yo no tenía tanta prisa como antes por correr hasta el teléfono. Creo que sabía lo que iba a pasar, y si me pedía que lo que yo esperaba, no podía negarle la respuesta. Tenía una deuda con ella desde aquella tarde lluviosa en 1962, en la que me quedé sentada en su cama y lloré como un flan con la cara escondida tras el delantal. Y los Claiborne siempre pagan sus deudas. Cuando volvió a hablarme, lo hizo con tanta claridad y lucidez como 30 años antes, cuando Joe todavía estaba vivo y los chicos en casa. Sé que solo queda una cosa que valga la pena decidir, afirmó. Y es si moriré aquí o en algún hospital. Allí tardaría demasiado. Ya me toca, Dolores. Estoy harta de ver la cara de mi marido en todos los rincones cuando me siento débil y confusa. Estoy harta de ver cómo sacaron el Corvette de la cantera bajo la luz de la luna, cómo brotaba el agua por la ventana abierta de la derecha del conductor. Vera, no sé de qué me estás hablando. Alzó la mano y la agitó con su vieja impaciencia para darme atención. Luego la dejó caer a su lado sobre el escalón. Estoy harta de mearme encima y de olvidar quién ha venido a verme apenas media hora después de que se haya ido. Quiero acabar. ¿Me ayudarías?